Hola chicos, ya vamos con el tercer capítulo de esta gran historia. La verdad que está muy bueno este fanfic, me encanta, y gracias por ver los fics. Si eres nuevo y te gusta lo que oyes, suscríbete para ver más contenido como este. El canal, aunque nuevo, tiene mucho que ofrecer, y tengo que decir unas palabras de agradecimiento a Gato Portal. Gracias por el comentario, de verdad gracias por el apoyo. Espero que en futuros vídeos sigas comentando, espero con ansias poder leer más tus comentarios, me motivan a seguir subiendo vídeos buenos y más. No les quito más tiempo, espero que disfrutes del fanfic. No olviden comentar, suscribirte y dar me gusta, activa la campanita para recibir notificaciones sobre próximas actualizaciones de esta gran historia. Capítulo 3. Reuniendo al equipo B. Goku llevaba casi una semana corriendo por el camino de la serpiente y aún no veía el final. Mientras corría, su mente no dejaba de recordar el fin de su vida. Había fracasado, simple y llanamente, había decepcionado a quienes más quería. Había perdido peleas antes, pero esta vez hubo consecuencias, igual que la lucha contra el mercenario Tao. Esta vez su hijo había sido secuestrado, llevado a un planeta lejano para vivir con un grupo de asesinos, y Kiki se había quedado sin él ni Gohan. Su corazón los dolía. Nunca quería que les pasara nada malo. Se suponía que debía protegerlos de cosas así, y esta vez no podía. No dejaba de ver sus rostros, lo que lo impulsaba, como cuando subió a la torre de Corin. No iba a dejar que nada lo distrajera, ni siquiera su estómago. No los decepcionaré otra vez. Su corazón los acompañó mientras continuaba corriendo. Lo prometo. De vuelta a la Tierra, durante la noche, un miembro del personal de King Furry se enteró de que el estadio del Torneo Mundial de Artes Marciales había sido reconstruido recientemente por un ex participante. Al parecer, había planes para reanudar los torneos en los próximos años, pero como otro donante adecuado no había aportado el dinero del premio, el recinto estaba vacío. Así que Kim alquiló inmediatamente el recinto para el torneo exclusivo para militares que se celebraría al día siguiente. El maestro Rossi, Bulma y el Rey Peludo habían acordado llegar temprano al recinto del torneo para agradecer al dueño por permitirles alquilar el estadio con tan poca antelación. El trío planeaba reunirse frente a la entrada, aunque para entonces ya había bastante tráfico, ya que la mayoría de los oficiales también intentaban llegar temprano para congraciarse con el rey, así que encontrarse se convirtió en una tarea ardua, entre tanta gente. «Ah, maestro Rossi, ahí estás», dijo el Rey Peludo al encontrar finalmente al maestro del arte marcial para el que se había organizado todo el torneo. «Rey Peludo, gracias de nuevo por encontrar este sitio con tan poca antelación». «Ni siquiera sabía que lo estaban reconstruyendo», dijo el maestro Rossi mientras estrechaba la mano del hombre perro. Antes de que el rey pudiera responder, fue interrumpido por una voz que al maestro Rossi le resultó vagamente familiar. «Eso se debe a que me he esforzado mucho por mantenerlo en secreto, así que podría ser una sorpresa para el mundo», dijo la voz áspera y con un marcado acento. El maestro Rossi se dio la vuelta y, frente a él, apareció otro legendario artista marcial. «Rey Chapa. ¿Qué haces aquí?», preguntó el maestro Rossi, sorprendido de ver un rostro familiar. «Sí, soy el Rey Chapa y soy el dueño del nuevo estadio. Espero revivir el torneo para que mis alumnos tengan la misma oportunidad de competir que yo», respondió el Rey Chapa. El maestro Rossi no podía creer su suerte. Buscaba a los mejores artistas marciales y allí estaba uno de ellos. «No sé si me conoces, Rey Chapa, pero yo sí te conozco bastante. Me llamo maestro Rossi». El rostro del Rey Chapa se iluminó de sorpresa. Claro que había oído hablar del maestro Rossi. Era uno de los pocos luchadores tan legendarios como él. «Es un placer conocerlo, maestro Rossi», dijo Chapa, inclinándose en señal de respeto. «Debo suponer que es usted el consejero del rey en este torneo». «De hecho, seré el comandante de un nuevo grupo para defender al mundo de una amenaza inminente», respondió el maestro Rossi, tendiendo el anzuelo. Para disgusto del Rey Peludo, él y sus asesores pronto discutirían la mejor manera de informar a la gente de la Tierra sobre la amenaza inminente, y no quería que los rumores se extendieran hasta que estuvieran listos para responder a las difíciles preguntas que se plantearían. El Rey Chapa preguntó inmediatamente. «¿Una amenaza? ¿Qué clase de amenaza?». Era la pregunta que el Rey Peludo temía. «Lo siento, pero lamentablemente es información confidencial por ahora», interrumpió intentando contener el dolor. «Creo que podemos decirle, si le parece bien, Majestad, que el Rey Chapa es un guerrero, tan fuerte que podría ayudarnos a defender el planeta», respondió rápidamente el maestro Rossi. El Rey Peludo miró de un lado a otro entre los dos.
Pensé que ibas a entrenar a los soldados, preguntó confundido, ese era el objetivo del torneo. Lo soy. Quizás entrenaré a uno menos si está dispuesto a ayudar. El rey Chapa es uno de los hombres más fuertes del planeta. No puedo creer que olvidé incluirlo en los planes desde el principio, respondió el maestro Rossi antes de volverse hacia un sorprendido rey Chapa, que esperaba su respuesta a la oferta improvisada. Tendré que saber más sobre esta amenaza antes de aceptar, pero me has despertado el interés, respondió Chapa. Sí, bueno, empecemos por el principio. Como seguro habrán oído, Goku, el chico que los noqueó en los 2 últimos torneos, fue alumno mío. Era el luchador más fuerte del planeta. Venció a muchos grandes luchadores, pero sus mayores victorias fueron contra el rey demonio Piccolo y su hijo. El maestro Rossi comenzó. Nada de esta información era nuevo para el rey Chapa. Conocía bien al extraordinario niño que lo había vencido fácilmente, no solo una, sino 2 veces. Era el ser más fuerte que jamás haya pisado este planeta, al menos hasta hace poco, cuando llegó su hermano. El maestro Rossi continuó, y el rey Chapa prestó atención a su llegada, pero guardó silencio. Cuando llegó, supimos que Goku no era de este planeta, sino de una raza alienígena guerrera, enviado aquí de niño para exterminar a la humanidad. Pero nunca supo de esta misión porque se golpeó la cabeza de pequeño, borrándole la memoria, así que creció y se convirtió en el mayor defensor del planeta. Por eso, se negó a las exigencias de su hermano de que terminara su misión y, como resultado, su hijo fue secuestrado. El maestro Rossi hizo una pausa para que el rey Chapa asimilara la avalancha de información que acababa de darle. Entonces, ¿ayudaremos a Goku a recuperar a su hijo?, preguntó el rey Chapa, intentando atar cabos. Eso es parte de la historia, pero no es todo, respondió el maestro Rossi. Goku terminó uniéndose al hijo del rey Piccolo en un intento desesperado por rescatarlo y evitar la destrucción de la Tierra. El maestro Rossi continuó. Ni siquiera juntos pudieron derrotar a este nuevo enemigo. Goku murió y el hijo de Piccolo resultó gravemente herido. Sin embargo, al final de la batalla, tuvimos un pequeño rayo de esperanza, ya que el atacante decidió prolongar el ataque a la Tierra dándonos un año para entrenar antes de su regreso con sus aliados. El rey Chapa se sorprendió. Sabía lo fuerte que era el niño incluso 5 años atrás, y había presenciado casi toda la pelea entre él y la prole de Piccolo. Si juntos no podían derrotar a este nuevo enemigo, el mundo corría un grave peligro. Claro que ayudaré. Dijiste que tenías algún tipo de entrenamiento planeado, ¿verdad? No creo que lo necesite, pero escucharé tu propuesta de todos modos, se jactó el ex campeón del torneo mundial de artes marciales. Aunque seas un gran luchador, para vencer a los seres contra los que lucharemos tendrás que dominar el antiguo arte del ki, las mismas técnicas que nos permiten hacer cosas aparentemente sobrenaturales, como aumentar nuestra fuerza y velocidad. El rey Chapa poseía un conocimiento abstracto del ki. Así se convirtió en campeón mundial de artes marciales y fue la clave de su ataque definitivo. Sin embargo, lo que el maestro Rossi dijo a continuación confirmó sus ideas arraigadas sobre otras artes marciales en general. También es el secreto para usar las técnicas más avanzadas, como la Onda Kamehameha. Esto realmente le llamó la atención. La Onda Kamehameha era uno de los ataques más legendarios jamás creados, incluso más que su técnica de 8 brazos. ¿Y nos enseñarías a aprovechar nuestro ki para realizar esta técnica?, preguntó con recelo. Los artistas marciales de nivel maestro no solían compartir sus preciadas técnicas. Sí, porque es la manera más rápida de ayudarnos a todos a alcanzar el nivel de fuerza que necesitamos para derrotar a los invasores, respondió el ermitaño Tortuga. El rey Chapa pudo notar al instante que el hombre decía la verdad por la convicción con la que hablaba. Está decidido, entrenaré contigo, ¿cuándo empieza?, preguntó el rey Chapa, genuinamente emocionado. No todos los días se aprende un ataque legendario. Planeo reunir a los 2 últimos luchadores al final de este torneo y reunirnos en esta isla en unos 6 días, dijo el maestro Rossi mientras entregaba una copia de las coordenadas. El rey Chapa tomó el papel. Alertaré a mis estudiantes sobre mi prolongada ausencia y les ordenaré que dupliquen sus propios regímenes de entrenamiento. Una gran sonrisa en su rostro normalmente serio y con eso se dio la vuelta y se fue. Vaya, qué gran novedad, dijo King Furry en voz baja, sin saber muy bien qué pensar de la conversación que acababa de tener lugar. Sí, lo fue, tuvimos suerte, pero debemos darnos prisa y poner en marcha este torneo si queremos cumplir con la nueva fecha límite, dijo el maestro Rossi mientras regresaba a la arena, pero fue interrumpido por cierta heredera de cabello azul que acababa de llegar.
Disculpe la tardanza, Majestad. Estaba ayudando a mi padre con un importante invento suyo, explicó Bulma. No hay problema, querida. Estábamos a punto de entrar, así que llegas justo a tiempo, aseguró King Furry mientras el trío entraba a la arena. Después de que el rey peludo explicara la amenaza que sufría el mundo y el maestro Roshi demostrara el poder que su entrenamiento podía otorgar, destruyendo un tanque fuera de servicio con una pequeña explosión de Kamehameha, casi 7000 de los 10.000 soldados querían recibir el entrenamiento. Los otros 3000, aproximadamente, no se ofrecieron como voluntarios porque creían que no tenían ninguna posibilidad contra los hombres con los que habían pasado años entrenando. Al final, se necesitaron casi 3 días para reducir el número de casi 7000 combatientes a los 12 participantes finales. De estos 12, 7 eran miembros de la principal unidad de fuerzas especiales de la EF, la Fuerza Azul. Se creía que cada soldado era tan poderoso que los únicos capaces de asestarle un golpe eran los otros 6 miembros de la unidad. El primer combate de la final, y el único en el que se enfrentarían miembros de la fuerza, sería entre el actual segundo al mando de la Fuerza Azul, el sargento Caspin, un hombre de estatura media y complexión musculosa, contra el hombre al que había reemplazado hacía 3 años después de que el sargento Yaba desobedeciera una orden directa del capitán. Esto resultó en una misión exitosa, pero tuvo un número inaceptable de bajas civiles, que en opinión del capitán eran cualquiera. El sargento Yaba era un hombre corpulento y corpulento. Parece que voy a tener la oportunidad de borrar esa mirada de suficiencia de su cara y demostrar lo indigno que es, señor, dijo el sargento Yaba con el rostro al borde de una mueca mientras miraba fijamente al hombre que le había robado el puesto. Comencemos, Yaba, dijo el sargento Caspin con una sonrisa burlona mientras evaluaba a su oponente. Se habían odiado durante años, por fin tendría la oportunidad de callarle la boca. El árbitro miró a ambos peleadores y, al ver que estaban listos, gritó: comiencen. Los peleadores se abalanzaron uno sobre el otro. El sargento Yaba intentó un knockout rápido como en las 2 últimas peleas contra sus contemporáneos, lanzando su puño hacia atrás para un golpe potente. Caspin, que había estado observando las peleas anteriores, rápidamente se agachó y rodó justo entre las piernas de Yaba, derribándolo de cara. Ambos se enderezaron rápidamente y corrieron uno hacia el otro, probando la guardia del otro, sin que ninguno estuviera dispuesto a lanzar un ataque completo. Finalmente, el sargento Caspin vio una oportunidad y la atacó con un rápido jab al esternón expuesto del sargento Yaba, justo lo que Yaba esperaba. Girándose ligeramente, el hombre más grande logró sujetar el brazo de su oponente bajo su axila. El sargento Caspin supo al instante que estaba en problemas, pero antes de que pudiera responder, el sargento Yaba desató un poderoso gancho de izquierda directo al costado de la cabeza del hombre más pequeño, ya que no pudo seguir el golpe. Caspin recibió todo el peso del golpe, y luego otro. El mundo del sargento Caspin daba vueltas. Era un milagro o una maldición que aún tuviera conciencia. Había recibido 3 fuertes golpes en la cabeza sin poder defenderse adecuadamente. Hasta el momento, no había podido liberarse del férreo agarre del sargento Yaba. Por mucho que lo intentara, pateando, golpeando, incluso había intentado bajar su peso para lanzarlo justo antes del último puñetazo, simplemente lo alzaron hacia atrás y tuvo que recibir el golpe de todos modos. Justo cuando el sargento Yaba se estiró una vez más con la intención de terminar la pelea en ese mismo instante, el sargento Caspin hizo algo inesperado. Fingió caerse de nuevo y, mientras el sargento Yaba se preparaba para levantarlo, se lanzó de cabeza contra la cara del sargento Yaba. El sargento Yaba se tambaleó hacia atrás mientras se agarraba involuntariamente la nariz destrozada. El sargento Caspin no estaba mucho mejor, pues el zumbido en la cabeza había empeorado tras el cabezazo a su captor. Ambos hombres retrocedieron varios pasos antes de que el sargento Yaba comenzara a orientarse, y al hacerlo, su rostro se contorsionó en una mueca, sus ojos lagrimeaban y la sangre le goteaba de la nariz. Ya no le importaba seguir las reglas, ahora que estaba sediento de sangre. El sargento Yaba se abalanzó a ciegas, furioso, con la intención de romperle el cuello a su oponente, lo que le dio al sargento Caspin su última oportunidad de victoria. Cuando el hombre más grande se acercó a la distancia de ataque, atacó. Caspin se movió a la derecha en el momento perfecto, se aferró al brazo de su atacante y tiró con todas sus fuerzas. El sargento Yaba ya estaba desequilibrado por su brusco golpe y fue completamente incapaz de prepararse cuando lo izaron en una llave de judo pre-lanzamiento, y luego fue lanzado fuera del ring. El sargento Yaba pudo haber sido eliminado del torneo, pero eso no significaba que estuviera acabado.
Inmediatamente se levantó de un salto, listo para continuar la pelea. Pero justo cuando estaba a punto de volver al ring, un anciano apareció frente a él. Perdió con justicia, sargento. Es hora de que se siente con los demás. Su voz era tranquila, pero también había un atisbo de amenaza, una especie de confianza que indicaba claramente que este hombre podía cumplir su orden. No te metas, viejo Maa. Empezó a decirle el sargento Yaba mientras extendía la mano para apartar al tipo que intentaba negarle su venganza. Sin embargo, se arrepintió de su acción antes de terminar la frase, ya que fue lanzado a gran velocidad contra la pared, dejándolo inconsciente y abollándola. Supongo que a veces todavía olvido mi propia fuerza, dijo el maestro Rossi, acariciándose la barba, mientras los ojos de todos los presentes se salían de sus órbitas. Sabían que el anciano podía crear un rayo de luz capaz de vaporizar cosas, pero no se daban cuenta de que también poseía una fuerza sobrehumana. Huelga decir que la mayoría de las peleas restantes terminaron con más gracia, para no provocar la ira del anciano superpoderoso. Sin embargo, ninguna de las peleas restantes duró mucho, pues la leyenda de la Fuerza Azul se mantuvo vigente. Ninguno de sus competidores asestó un solo golpe. La pelea final fue un espectáculo digno de contemplar, dos gigantes dieron un paso al frente, uno el comandante de la Fuerza Azul, el capitán Meditrain, quien se rumoreaba que era el mejor luchador de todo el ETF, su oponente era casi tan infame como legendario era el capitán, el teniente Ko, el comandante del segundo escuadrón Delta de Fuerzas Especiales más prestigioso. Parece que por fin podré vengar la clasificación de mi escuadrón, dijo el teniente Ko con una sonrisa sedienta de sangre mientras miraba fijamente a su contemporáneo. Si de verdad querías ser el número 1, quizás deberías esforzarte más. Tu escuadrón no ha tenido un buen desempeño durante las misiones de entrenamiento conjunto, respondió el capitán Meditrain, algo aburrido con todo el evento. El maestro Rossi había vigilado de cerca al capitán. Sin duda, había hecho honor a su reputación como el hombre más fuerte de la EF hasta la fecha, por lo que el curtido maestro estaba ansioso por ver cómo se desenvolvería contra un oponente más duro. Sin embargo, si alguien esperaba una pelea larga, sus esperanzas se desvanecieron casi de inmediato. Cox se abalanzó y comenzó a poner a prueba las defensas de Meditrain con una serie de fintas para intentar abrirse paso. Pero el veterano soldado no mordió ninguno de sus intentos. Simplemente esquivaba o, ocasionalmente, paraba los ataques, esperando a que su oponente hiciera el trabajo por él. Finalmente, Cox se extendió ligeramente en una de sus fintas, lo cual fue todo lo que Meditrain necesitaba. La mayoría de los soldados que observaban no podían creer lo que veían. Un momento parecía una pelea igualada, al siguiente, el teniente Cox se abrazó el pecho con un silbido y luego se desplomó, aparentemente sin recibir ningún golpe. El maestro Rossi y los soldados de Blue Force tenían una visión clara de lo que había sucedido, aunque tan pronto como el teniente Cog extendió demasiado su brazo, el capitán Meditrain desató un golpe brutal en las costillas del capitán Cog, lo que provocó que su compañero gigante instintivamente envolviera un brazo alrededor de sus huesos ahora magullados para protegerlos de una ruptura de huesos que nunca llegó, lo que lo dejó expuesto a un rápido golpe en la mandíbula que lo envió al suelo. Decir que el maestro Rossi estaba impresionado era quedarse corto. El capitán Meditrain parecía ser lo más parecido a los otros artistas marciales de élite que esperaba reclutar, aunque aún le quedaba mucho camino por recorrer. Parecía al menos comparable a Nan durante el 21 torneo de artes marciales, lo que le dio al maestro Rossi la esperanza de que él y sus 5 luchadores podrían, con el tiempo, ayudar a defender el planeta. Unos minutos después de que el personal médico retirara del ring al aún inconsciente teniente Cog, el anunciador llamó a los 7 ganadores para que el maestro Rossi les diera la orden de marcha. Además del capitán Meditrain y el sargento Caspin, quienes eran, con diferencia, los más corpulentos y los más pequeños de los hombres reunidos, los sargentos Adraik y Aegean eran 2 de los oficiales de la unidad. Mientras que los soldados Aen y Bengal se encontraban entre los miembros más veteranos del escuadrón. Todos eran de estatura similar, altos y musculosos, con pocas diferencias entre ellos. El maestro Rossi se aclaró la garganta antes de dirigirse por primera vez a sus 6 nuevos alumnos. Antes que nada, me gustaría felicitarlos a los 6 por sus impresionantes combates. Les queda mucho camino por recorrer, pero al menos no tendré que volver a enseñarles lo básico, comenzó. Las expresiones de sus alumnos revelaban sentimientos encontrados en sus primeras palabras.
Como ya han oído del Rey Peludo, la amenaza que enfrentaremos será poderosa, mucho más poderosa que cualquier luchador que haya vivido jamás en nuestro mundo. Por eso, les recordaré a todos una última vez que este entrenamiento será el más duro de sus vidas, les dolerá el cuerpo y su voluntad se pondrá a prueba. Algunos de ustedes por primera vez, pero al final, quizá puedan ayudar a salvar el planeta. Hizo una pausa para ver si lo que decía llegaba a los hombres que tenía delante. Inmediatamente se dio cuenta de que no estaban impresionados con su discurso hasta el momento. Era prácticamente la misma jerga que habían escuchado media docena de veces mientras ascendían de rango hasta sus puestos actuales. En fin, aquí están las coordenadas de la isla donde quiero que nos encontremos. Estaré allí en 2 días como máximo, pero si quieren, pueden llegar temprano para comenzar su entrenamiento. Adelante. Cada minuto cuenta. El capitán Meditrain habló en nombre del grupo sobre todos los asuntos, ya que era el oficial al mando, así que fue él quien respondió. Somos fuerzas especiales, estamos listos para actuar cuando sea necesario. Estaremos allí esta tarde. Después de su llegada, dedicaremos un par de horas a perfeccionar su técnica antes de regresar a la base para reanudar la preparación normal para la misión, declaró con claridad antes de indicar a sus hombres que se pusieran en marcha. Se van a llevar una sorpresa desagradable cuando comience el entrenamiento, ese comandante suyo definitivamente tiene una actitud, reflexionó el maestro Rossi. Caray. ¿Cuál era su problema? Preguntó Bulma desde atrás, notando también la poca confianza en sí mismo del capitán. Apuesto a que Goku podría haber fregado el suelo con ese tipo a los 13 años, continuó expresando su irritación por la declaración del hombre. No te preocupes, lo van a derribar un poco cuando empiece el entrenamiento. Es obvio que el capitán nunca ha conocido a un luchador mejor que él, lo que le lleva a confiarse demasiado. El maestro Rossi respondió con una risita. Eso no significa que esté bien. Bulma resopló, cruzándose de brazos. El maestro Rossi sabía que esa mirada lo estaba acercando a la zona de peligro, así que decidió no tentar más. ¿Podrías darle un mensaje a Kiki de mi parte? Preguntó el maestro Rossi, cambiando rápidamente de tema. Dile que se reúna para entrenar antes de mañana por la tarde en estas coordenadas, dijo el maestro Rossi mientras le entregaba una segunda tarjeta pequeña con las instrucciones. Bulma todavía enojada respondió. Claro que sí, murmuró todavía mirando fijamente mientras el grupo desaparecía de la vista, claramente todavía irritada con la actitud del capitán, antes de irse furiosa en la dirección opuesta. Bueno, eso salió bien, no había forma de que pudiera encontrar a los otros 2 reclutas si Kiki me atrapaba. El maestro Rossi tragó saliva al pensar en lo que le esperaba si lo que Bulma le había dicho era cierto. Unos minutos después, el maestro Rossi ya se había subido a su avión cápsula, listo para buscar a su próximo recluta. Solo necesitaba decidir a dónde iría primero. Supongo que la torre de Corín es la más cercana. Sí, creo que debería ir por ahí, murmuró el veterano artista marcial mientras encendía el motor de su hidroavión antes de despegar y alejarse de la capital hacia el oeste, rumbo a su primera parada, la tierra de Corín. Fue un largo vuelo de 5 horas desde la capital y el maestro Rossi pasó la mayor parte del tiempo pensando en la mejor manera de abordar la situación, ya que no conocía al hombre que intentaría reclutar. Simplemente se basaba en lo que Goku le había contado sobre sus viajes de hacía tantos años. Ese chico podría hacer de un completo desconocido un amigo. Ojalá Bora no solo esté dispuesto, sino que también sea lo suficientemente fuerte como para ayudar, dijo el veterano artista marcial con un suspiro. El peso de ser uno de los que salvarían el mundo seguía agobiándolo, a pesar de sus tempranos éxitos reuniendo a los futuros defensores de la Tierra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó cerca de la base de la torre de Corín. Dio 2 vueltas alrededor buscando el mejor lugar para aterrizar, tras darse cuenta de que no podía aterrizar en la abertura más cercana porque había un tipi instalado. Finalmente decidió aterrizar a unos cientos de metros de distancia, con el espacio justo para que se le pasara el calambre en la pierna que le había provocado el largo vuelo. O al menos eso esperaba. Al salir, se dio cuenta de que también tenía la espalda rígida por el largo tiempo encorvado sobre los controles, así que empezó a estirarla y se quedó mirando fijamente la torre. Habían pasado más de 300 años desde su última visita a esta tierra. Casi había olvidado lo enorme que era la torre y lo hermoso que era el paisaje que la rodeaba. No puedo creer que haya llegado a la cima de joven. Supongo que lo intentaré de nuevo en unos meses a ver si aún lo tengo, pensó distraídamente mientras seguía estirándose. ¿Quiénes son?
Esta es tierra sagrada, por favor, no la profanen con sus máquinas. Una voz profunda y áspera sonó detrás del maestro Rossi, haciendo que el marchito artista marcial diera un respingo al ser sorprendido. Rápidamente giró la mano tras la cabeza mientras reía tímidamente, imitando a Goku. El hombre que lo había interrogado tenía casi la misma edad que Tenjin Yamcha, solo que era más grande y mucho más musculoso. A su lado había un adolescente que sin duda tenía un parecido familiar con el primer hombre, pero parecía unos años menor que Goku. Oh, perdón por haberme pillado desprevenido. Soy Maestro Rossi. Toma, voy a presionar el botón de cápsula rápidamente. Y así, el avión se convirtió en una pequeña cápsula que cabía fácilmente en su bolsillo. Ocultando su asombro ante las maravillas de la tecnología moderna, el hombre mayor continuó sus preguntas con voz severa. ¿Por qué ha venido a esta tierra, señor Rossi? Supongo que no subirá a la torre como los últimos visitantes que hemos tenido en los últimos años, ¿verdad? Bien, así que los demás lo lograron, dijo el maestro Rossi en voz baja antes de responder a la pregunta. Me temo que no escalaré esta vez, aunque espero volver pronto. De hecho, tengo una misión muy importante. Vine aquí buscando a un hombre del que me habló uno de mis estudiantes hace casi una década. Un gran guerrero llamado Bora, que resucitó con las esferas del dragón tras ser asesinado defendiendo valientemente a mi estudiante del malvado mercenario Tao. El maestro Rossi respondió, bastante seguro de que estaba mirando a alguien, y dijo que era el guerrero que buscaba. El joven prácticamente confirmó sus sospechas cuando, con una mirada de sorpresa, se giró hacia el hombre más grande, quien el maestro Rossi asumió que era su padre y pareció preguntarle en silencio. El hombre mayor simplemente asintió antes de dar un paso al frente y preguntar. Soy Bora. ¿Puedo preguntar si el chico del que hablaste se llamaba Goku? El maestro Rossi sonrió. Sí, era él. Padre e hijo intercambiaron una sonrisa sincera antes de volverse hacia el maestro Rossi. Le debo la vida a Goku. Le dije que siempre sería bienvenido, aunque no he sabido nada de él en años, me alegra tener la oportunidad de conocer a su maestro. Espero que siga bien. La declaración de Bora terminó convirtiéndose en una pregunta, pues estaba ansioso por saber de las hazañas de Goku desde su separación. Los dos hombres que estaban frente a él percibieron al instante el cambio de humor del hombre. Una profunda tristeza pareció emanar de él ante la pregunta. Lamentablemente, Goku fue asesinado recientemente por un ser mucho más fuerte que Tao. Este hombre era más fuerte que cualquier ser que haya pisado este planeta. El propio hermano de Goku. ¡Qué horror! Lamentablemente, no hemos visto ninguna de las esferas del dragón desde la última vez que Goku estuvo aquí. Sin embargo, podríamos ayudarte a buscar la que está en esta zona, respondió el hijo de Bora, malinterpretando el razonamiento de Rossi para buscarlas y cómo se eligen los lugares donde caen las esferas del dragón. Ya tenemos un plan para encontrar las esferas del dragón y alguien las está buscando, pero hay algo más con lo que espero que puedas ayudarnos. Verás, cuando descubrimos que Goku tenía un hermano, también descubrimos que es un extraterrestre. Hizo una pausa para que asimilara lo que acababa de decir antes de continuar. Al parecer, Goku fue enviado aquí para matar a todos en el planeta, pero debido a una lesión en la cabeza cuando era un bebé, olvidó su misión y le dio la oportunidad de convertirse en el mayor defensor de la Tierra. Los dos hombres frente a él mostraban signos de conmoción ante las revelaciones, pero continuó tras una pausa. Se alió con su mayor enemigo, el hijo del mismísimo Rey Piccolo, para intentar derrotar a su hermano, quien iba a llevárselo y así completar la misión de Goku. Goku murió y el hijo de Piccolo solo se salvó para entregarnos un mensaje. Dentro de un año, el hermano de Goku y dos más de su especie llegarán para intentar acabar con nosotros. La única razón por la que no lo hizo él mismo fue porque resultó herido durante la lucha, y Piccolo afirmó que quería que sus compañeros participaran en la diversión. Así que, como nos han dado un año para prepararnos, estamos reuniendo a todos los luchadores fuertes posibles para intentar defender el planeta. Como recordé que Goku me habló de ti, pensé en preguntarte si estarías dispuesto a ayudar a defender el planeta. Rossi terminó de reflexionar sobre todo, asegurándose de no haber omitido ninguna información importante. Bora y Upa guardaron silencio un momento, intentando repasar todo lo que el anciano les acababa de decir. Tras un momento, tras estar seguro de haberlo comprendido todo, Bora finalmente habló. Se volvió hacia su hijo y dijo: durante casi 20 años, defender esta tierra sagrada ha sido mi deber. Lo he hecho con todas mis fuerzas, defendiéndola de todas las amenazas posibles.
Ahora bien, para defender mi hogar debo luchar por todo el planeta, y por eso, el deber de defender esta tierra recaerá en ti, hijo mío, hasta que pueda regresar. Upa se sorprendió. Pensó que su padre ayudaría a defender el planeta, pero no esperaba que aceptara tan rápido. Tampoco esperaba ser encomendado al papel de guardián de la tierra sagrada tan pronto, pues aún tenía mucho que aprender. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía mostrar sorpresa ni miedo, aunque su padre tenía fe en él y él iba a demostrar que era digno. Sí, padre, lo entiendo, no te defraudaré. Bora caminó en silencio hasta el tipi para recoger sus escasas pertenencias, luego le dio a su hijo una última palabra de aliento antes de despedirse y caminar a bordo del barco del hombre. Por primera vez en 20 años dejaría la tierra que había llamado hogar. ¿Vamos a reunirnos con los demás cazas ahora?, preguntó Bora después de que el avión pudiera volver a despegar. Tenemos que recoger a otro caza primero. El plan es recogerlo y luego regresar a mi isla de entrenamiento, respondió el maestro Rossi mientras configuraba el sistema de navegación. Pónganse cómodos, va a ser un vuelo largo. Durante todo el torneo, el rey peludo tuvo a su gente rastreando el mundo en busca de cualquier indicio del mercenario Kao o del maestro de la escuela grulla, el maestro Shen. Poco después de su finalización, finalmente pudieron contactar con el mercenario Kao mediante algunos de sus informantes criminales, quienes aceptaron que él y su hermano los ayudarían por una suma considerable. Cuando le preguntaron a qué estudiantes entrenaría y le explicaron el torneo, afirmó: envíenme a cualquier luchador que llegue a cuartos de final. Mi hermano y yo haremos que cualquiera de los que sobreviva a nuestro entrenamiento sea un luchador muy superior a cualquier cosa que el viejo tonto de la escuela tortuga pudiera entrenar. Les contactaré con las coordenadas para enviarlos. Con eso, la llamada terminó. Espero que haya sido la decisión correcta. El rey peludo no pudo evitar sentir que acababa de hacer un pacto con el diablo. Volaron directo al sur durante casi 4 horas. Bora dedicó ese tiempo a ponerse al día con lo que había sucedido en el mundo durante los últimos 7 años. El tiempo pasó mucho más rápido para la tortuga ermitaña que las primeras 5 horas ahora que tenía a alguien que lo distrajera de sus propios pensamientos. Tras llegar a donde el maestro Rossi recordaba que Nam había dicho que se encontraba la aldea del desierto, no se parecía en nada a lo que el guerrero había descrito. Exuberantes campos cubrían las orillas de un caudaloso río que fluía por el centro de una pequeña y bulliciosa ciudad. Bueno, veo que las cosas han mejorado mucho aquí en la última década, comentó el ermitaño tortuga mientras ambos despegaban del avión. El maestro Rossi miró a su alrededor. La ciudad estaba tan concurrida como la mayoría de las ciudades pequeñas, con gente yendo y viniendo a toda prisa, continuando con su vida cotidiana. Esto podría ser más difícil de lo que pensaba. El maestro Rossi intentó sentir, pero había demasiada gente en la ciudad como para detectar con precisión incluso a alguien tan fuerte como Nam. Supongo que podríamos preguntarle a alguien dónde está el hombre que intentas localizar, sugirió Bora después de que Rossi volviera a perderse en sus pensamientos. Perdón, intentaba intuir en qué parte de la ciudad se encuentra el artista marcial que buscamos. Sentí algo que podría ser él en esa dirección, pero se siente muy lejos, respondió antes de marcharse entre la multitud. Bora, al ser mucho más corpulento que un hombre promedio, pudo seguirle la pista fácilmente, principalmente observando el sol reflejándose en su cabeza calva, mientras se abría paso entre la multitud hacia el centro. Atravesaron el centro de la ciudad y salieron por el otro lado, después de caminar casi 30 minutos antes de llegar al final de la ciudad, pero siguieron adelante. En el borde mismo había un pequeño grupo de casas cápsula antiguas, muy básicas y muy deterioradas. El maestro Rossi se detuvo de repente y anunció: creo que ya llegamos, antes de dirigirse directamente a la casa más cercana. Llegó, tocó y esperó. A los pocos instantes, una señora mayor con un bindi abrió la puerta. ¿Sí, puedo ayudarle?, preguntó entrecerrando los ojos mientras intentaba ver quién llamaba. El maestro Rossi se aclaró la garganta antes de comenzar. Buen día señora, lamento molestarla esta noche, pero estoy tratando de encontrar a un hombre que conocí hace casi una década y esperaba que usted lo conociera y pudiera orientarme. Su nombre era Nam. ¿Nam? Sí, lo conozco. ¿Por qué lo buscas?, preguntó de repente, a la defensiva. Es un gran guerrero, la tierra está en peligro por una nueva y poderosa amenaza, esperaba que estuviera dispuesto a ayudarnos a defenderla, respondió, esperando que la verdad le proporcionara la información que necesitaba de manera oportuna. Ella lo miró fijamente un minuto antes de responder, intentando averiguar si decía la verdad o no.
Siempre había gente de ciudad que hablaba rápido y llegaba a lo que quedaba del pequeño pueblo, mintiendo para robarles lo poco que tenían. ¿Y por qué no llamas a los militares, en lugar de molestar al pobre Nam? El maestro Rossi temía que los aldeanos sintieran antipatía por los forasteros, pero continuó de todos modos, intentando evitar a la mujer, comprendiendo mejor de dónde provenía la alta energía que había sentido antes. Ya lo hemos hecho, ellos también nos ayudarán, pero necesitamos artistas marciales que nos ayuden, y él es uno de los mejores de la zona. Titubeó un momento porque lo había comprendido mejor. Gracias de todos modos por su tiempo, señora, pero creo que acabo de encontrarlo, dijo mientras comenzaba a caminar hacia una colina cercana. Bora se sorprendió por el repentino cambio de estrategia del maestro Rossi, pero aún así lo siguió en silencio. Después de unos minutos finalmente doblaron una esquina y notaron a un hombre que arrastraba un gran árbol sobre cada uno de sus hombros. Al ver que no había árboles grandes alrededor de esta área, significaba que tenía que haberlos cortado en algún lugar lejano más allá del desierto y haberlos llevado a través de las dunas onduladas, una hazaña impresionante incluso para personas tan fuertes como Bora y Rossi. El hombre pareció notar que la pareja caminaba hacia él y, al acercarse, bajó los árboles al reconocer al ermitaño tortuga que tanto le había ayudado en el pasado. «Ah, maestro Rossi, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó con un marcado acento. «Espero que le vaya bien», continuó rápidamente. «Desafortunadamente, no puedo estar de visita en mejores términos». La voz del maestro Rossi reflejaba el estado de ánimo que lo había dominado durante la mayor parte de la semana anterior. «La tierra está en grave peligro, Nam, y necesitamos tu ayuda para salvarla». Nam miró fijamente al ermitaño tortuga, buscando en su mente qué podía hacer para ayudar, algo que otros como Rossi y Goku no podían hacer. Al no encontrar una respuesta, finalmente preguntó. «Por supuesto que ayudaré en todo lo que pueda, pero no estoy seguro de qué tipo de ayuda podría ser. Goku ha sido más fuerte que yo desde niño, tú también siempre lo has sido mucho más». No intentaba ser modesto. Simplemente exponía los hechos tal como los veía. Rossi dudó un segundo antes de comenzar el discurso de reclutamiento que se había acostumbrado a repetir últimamente. Al terminar, Nam no dudó ni un segundo. «Claro que lo intentaré, prefiero morir luchando que rendirme. Permítanme un momento para llevar esta leña a mi familia, contarles la misión y recoger mis cosas», declaró con calma antes de levantar los grandes árboles una vez más y continuar hacia su casa. Bora sonrió ante el hecho de que había otros en el mundo dispuestos a defenderlo, por lo que le habían dicho, necesitarían toda la ayuda que pudieran conseguir para salvar al planeta del próximo enfrentamiento. A Nam le tomó solo 15 minutos antes de que estuviera empacado y listo para partir. La mayoría de la aldea fue a despedirlo, simplemente les había dicho que le habían pedido que participara en una misión importante para ayudar a salvar el planeta. Todos conocían y respetaban a Nam lo suficiente como para no cuestionarlo más sobre el asunto. Si Nam estaba dispuesto a dejar todo para participar, sabían que tenía que ser terrible. Y con eso, el trío regresó a la isla de entrenamiento para reunirse con los demás estudiantes nuevos. Nam había seguido las hazañas de Goku más de cerca que Bora, pero aún así, el maestro Rossi dedicó buena parte del vuelo de 4 horas hacia el oeste a contarle algunas de las hazañas de sus exalumnos que no llegaron a las noticias internacionales, y a explicarle lo poco que sabían sobre los atacantes. Bora y Nam también se tomaron el tiempo para conocerse. Tenían personalidades tan similares que se hicieron amigos rápidamente. Cuando llegaron a la isla, el maestro Rossi sintió que no quería volar a ningún lado en un avión durante el próximo siglo o dos, pero sabía que hasta que consiguiera que uno de los ex estudiantes de grúa le enseñara a volar solo con su ki, todavía estaría atrapado en la estrecha máquina. Cuando desembarcaron, el marchito artista marcial notó instantáneamente que algo andaba muy mal. Los 6 miembros de la Fuerza Azul yacían esparcidos por el suelo, en su mayoría inconscientes, aunque uno estaba sentado curándose las heridas. «¿Qué pasó aquí, sargento Caspin?», preguntó el maestro Rossi, casi olvidando el nombre del hombre. «Seguro que hay muchos sargentos en este grupo», reflexionó el maestro Rossi mientras esperaba la respuesta. Caspin levantó lentamente la cabeza, con una expresión de asombro aún en el rostro por la batalla que aparentemente se había librado, pero se recuperó rápidamente cuando le hicieron una pregunta y se estremeció antes de empezar. «Fue una locura. He estado en muchas peleas, pero nunca había visto nada igual.